Giro milonguero, sacada baja, giro de tango en pareja. Aquí te voy a mostrar cómo desde un medio giro a la derecha podés llegar a tener un giro infinito. No te marees, seguime hasta el final. Sí, hoy vamos a ver un giro milonguero que se volverá infinito. Pero antes de ir a los ejercicios, quiero contarte que cuando hablamos de giro nos referimos a un movimiento circular y en particular al uso del pivot. Y cuando hablamos de pivot nos referimos a concentrar todo el peso en el metatarso, la almohadilla del pie. Si quisieras más información al respecto, podés ver el video Cómo practicar el pivot en el tango, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Por supuesto, el giro que te traigo en esta clase es uno de los tantos giros milongueros que podemos realizar en el tango. Pero, ¿qué define el giro milonguero? 3 cosas en particular: que podemos realizarlo con un abrazo cerrado, que los pies se encuentren en contacto con el piso y que el movimiento fluya en un espacio reducido. Si quieres agregar más definición, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirse es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecrizabá y ahora sí, continuemos. En esta clase veremos primeramente el medio giro a la derecha realizado por cada rol y luego por los 2 miembros de la pareja. Serán ejercicios fáciles y sencillos que nos servirán para llegar finalmente al giro milonguero infinito. Pero antes de comenzar, te quiero contar que para eso haremos uso de una sacada baja que, como toda sacada, sea alta, media o baja, implica un contacto de pies que da la ilusión de sacar del lugar el pie de la persona que baila con nosotros, pero que en verdad es consecuencia de la rotación del torso de quien conduce. Como ya sabés, si quisieras ver una parte de este video en particular, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. ¿Todo claro? ¡Comencemos ya! Ejercicio 1. Medio giro a la derecha por roles. En este ejercicio vamos a repasar rápidamente el medio giro a la derecha por cada rol. Conocer qué realiza tanto quien conduce como quien sigue te ayudará no solo con tu práctica, sino a entender lo que cada uno realice. Comencemos con el rol conductor. Parémonos en posición de abrazo con los pies juntos. Arqueemos el torso y demos un paso al costado. Juntemos los pies y cambiemos el peso mientras rotamos el torso a la izquierda. Avancemos con pie izquierdo rotado hacia la izquierda y rotemos el torso hacia la derecha. Dibujemos un semicírculo con el pie derecho y realicemos un pivot de 180 grados con pies abiertos. Rotemos el torso de derecha a izquierda y juntemos el pie derecho con el pie izquierdo. Nuevamente, paso al costado, pies juntos con cambio de peso y rotación de torso hacia la izquierda. Pie izquierdo adelante rotado hacia la izquierda, torso rotado hacia la derecha, semicírculo de pie derecho hacia la derecha, pivot de 180 grados y torso de derecha a izquierda mientras junta el pie derecho con el pie izquierdo. Rol seguidor. Veamos ahora el rol seguidor. Comencemos en posición de abrazo con los pies en V. Salida al costado y torso rotado hacia la derecha. Pierna izquierda atrás. Pivot con los pies en V por rotación de cadera. Pierna derecha atrás. Apertura. Cruce adelante. Pivot y posición 5. Una vez más. Paso al costado. Cruce atrás. Pivot, pierna derecha atrás, apertura, cruce adelante, pivot, cruce adelante y posición 5. Ejercicio 2. Medio giro a la derecha en pareja. Ahora que afianzamos los movimientos de cada rol, veamos el medio giro a la derecha en pareja. Comencemos por practicar abrazados o tomados de los brazos. Arqueemos el torso y demos un paso al costado. Rotación del torso del varón a la izquierda, cruce atrás de la mujer con pierna izquierda y pie izquierdo del varón rotado hacia la izquierda. Rotación del torso del varón hacia la derecha, pivot de la mujer y cruce atrás con pierna derecha. Pie derecho rotado del varón
y rotación del torso hacia la derecha para indicar apertura y cruce adelante de la mujer. Rotación de torso de derecha a izquierda del varón para indicar pivot y cruce de posición 5 del paso básico de la mujer, mientras el varón junta el pie izquierdo con el pie derecho. Veámoslo sin palabras. Ejercicio 3. Giro milonguero infinito con sacada baja. En este ejercicio vamos a utilizar el medio giro a la derecha para comenzar a girar de manera infinita. Pero tengamos presente que en una pista más de 2 giros puede tornarse peligroso. Entremos a la clase. Comencemos como anteriormente abrazados o tomados de los brazos. Desde esa posición observemos al varón. Paso al costado, entrada al medio giro, paso adelante rotado a la derecha, pivot de 180 grados, torso a la derecha y contacto del pie derecho con el pie derecho de la mujer. Sacada mientras rotamos el torso a la derecha y tras un pequeño pivot, caminata circular de 3 pasos. Veámoslo desde la posición de la mujer. Sacada, con peso del cuerpo sobre el pie izquierdo, cruce atrás con pierna derecha, apertura y cruce adelante dentro de un círculo imaginario. Otra vez, sacada, cruce atrás, apertura y cruce adelante. Ahora, mientras el varón continúa rotando el torso hacia la derecha, repitamos, sacada, 1, 2, 3, sacada, 1, 2, 3, sacada, 1, 2, 3, y terminemos con una parada y juntamos los pies. Como ya sabrás, siendo un giro milonguero, mantengamos siempre los torsos paralelos con la idea de construir un solo cuerpo al abrazarnos. Si bien algunas personas necesitarán espacio para la realización de este giro, la práctica puede ayudar a realizarlo con los torsos unidos. Y un dato más, pero antes, si pudiste dominar este giro milonguero, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y aquí va el dato, esta sacada baja tiene la misma posición que te mostré en el video sobre las paradas del 8 cortado, de modo que siempre que te encuentres con una apertura de la mujer podrías iniciar este movimiento bien milonguero. Por eso, más importante que el giro es conocer la posición. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.